Demasiado. Doctor Pedro Ramón Arriba, presidente de la Comisión de Inclusión y Personas con Discapacidad del Congreso de la República. Señor Francisco Miro Quesada, representante de Relaciones Comunitarias del diario El Comercio. Señor Edgar Quispe, viceministro de Promoción del Empleo del Ministerio de Trabajo. Señor Julio Rojas Zulca, viceministro de Poblaciones Vulnerables del Ministerio de la Mujer. Señor Luis Miguel León García, asesor del despacho del Ministerio de Salud. Señor Julio Guzmán Jara, presidente del Consejo Nacional de Integración de Personas con Discapacidad CONADI. Organizaciones de base, sociedad civil organizada, representada por sus líderes y lideresas, señoras y señores. Es cierto, hemos tenido que enfrentar una batalla de la naturaleza propio de regiones que tenemos una actividad sísmica muy alta, como es el Perú, sobre todo porque tenemos nuestros predios, la famosa falla de las placas de Nazca, y hemos tenido que atender la emergencia inmediata, sobre todo en los pueblos del sur que fueron golpeados por un sismo de grado 7 hace 48 horas. Y recién a las 8 horas he estado en Lima, durante prácticamente 2 días, con Defensa Civil tratando de establecer la línea de base de las familias damnificadas, eso que continúa todavía porque las provincias de Lucana, de Carabalí, parte de Ica, todavía presentan daños no solamente en estructura de viviendas familiares, sino también en estructura de lugares de establecimientos públicos como las instituciones educativas. Pero no podría dejar de existir este evento. Con mucho agrado y con la importancia que el evento reviste, he respondido a la convocatoria del diario El Comercio, decano de la prensa peruana, para tratar un tema de tanta relevancia e importancia para nuestra sociedad, la cual, de acuerdo a lo que he escuchado, espera de las políticas públicas respuestas adecuadas a la situación de las personas con discapacidad. Gracias, Francisco, por esta iniciativa. Sé que no es la primera, se caracteriza por esta sensibilidad social y el diario decano lo propio, y sobre todo porque este evento en el que ustedes han hecho sentir su voz, estas audiencias públicas donde los gobernados, entre comillas, nos dicen a las autoridades que somos sus gobernantes de sus necesidades, sus críticas y también sus aportes, que como ha dicho Wilfredo, son recogidos por nosotros para poder perfeccionar estas políticas públicas y la articulación entre los sectores del Estado para poder resolver los problemas de ustedes, hasta el momento considerados como poblaciones vulnerables. Y la importancia, además de la temática abordada el día de hoy, es importante porque se da dentro del marco de la Semana Internacional de las Personas Sordas. Y para nosotros, como este rector, es importantísimo sensibilizar esta fecha con eventos como este, donde precisamente sean ustedes los que nos hagan saber y sentir su voz. Wilfredo, nuestros viceministros y asesores de la alta dirección de los ministerios, que vemos de forma transversal los temas de las personas con discapacidad, han señalado bien que desde el Gobierno Nacional se viene priorizando de manera articulada las intervenciones en materia de discapacidad, en la perspectiva de conseguir resultados que contribuyan a mejorar la calidad de vida de estas personas. Dentro de este contexto, permítanme compartir alguna información que ya ha adelantado Wilfredo, que ha adelantado también Luis Miguel León, acerca de los avances y principales logros en la temática. Porque implementar las políticas públicas tiene su tiempo, y pareciera que las necesidades que ustedes nos han hecho saber, que ya las conocemos, como que no estamos avanzando con la rapidez y la velocidad que ustedes necesitan. Yo ahí tengo una enorme deuda, especialmente con los autistas. Cuando asumí el cargo de ministra, el presidente de la República me hizo saber de la necesidad de atender a las personas con
discapacidad sin distinción, incluyendo también a las personas con discapacidad por sufrir algún tipo de enfermedad de carácter mental, que todavía no han sido incorporados en este rubro. Y estamos tratando de articular educación, salud, mujer, CONADI como órgano rector en temas de discapacidad, para poder presentar en sociedad una propuesta que realmente sirva para atender de forma preventiva desde el diagnóstico inicial que alguien que sufre este tipo de discapacidad pueda recibir la atención de salud, el soporte psicológico y la erradicación de la estigmatización en el trato que se tiene frente a estas poblaciones vulnerables, empezando por querer integrarse a los mismos en los colegios con la capacitación que deben recibir los docentes en aula, de no hacer distinción al momento de impartir las clases, más allá de la estrategia que se debe implementar para que ellos puedan entender. Es una deuda que todavía no hemos pagado, pero créanme que cada día que pasa y en cada reunión que tenemos con los directores y la articulación entre ministros de las carteras ya señaladas, es como si tuviéramos un reloj y estuviésemos jugándonos los descuentos, porque cada día que pasa es un día de dolor, un día de frustración, es un día de pérdida de oportunidades, es un día de cercenación de sus derechos. Y ese es el compromiso de este gobierno, que antes del 2016 tendremos que presentar esta propuesta, que ya estamos preparando para ustedes, de tal manera que nos permita a las personas que sufren de autismo presentarles esta atención prioritaria, donde en un solo centro podamos brindar los servicios que ustedes requieren en educación, en salud, en políticas de promoción y defensa de sus derechos y otros servicios articulados como RENIEC, como el Seguro Integral de Salud que necesitarán. Es cierto que hemos ya culminado y ya se han presentado los resultados de la primera encuesta nacional especializada en discapacidad. Esto congregó la rectoría de sectores claves en materia de este campo: salud, educación, empleo, vivienda, transporte, inclusión social, el INEI, que es el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Esta encuesta nacional que ustedes han respondido está vinculada a 3 programas presupuestales actualmente vigentes en discapacidad, educación, salud y empleo. Es decir, que los sectores que tienen empleo, que tienen que emplear los resultados de esta encuesta nacional, ya cuentan con una línea de base para comparar sus avances anuales. Los principales resultados obtenidos de esta encuesta y que modifica las cifras que nos proporcionaba el Banco Mundial al 2011, que señalaba que en el Perú el promedio de personas que sufren algún tipo de discapacidad era del 15%. Sin embargo, esa era la labor de campo. El INEGI nos ha señalado que esta población en el Perú es del 5,2%, que materializado el número de personas son 1.575.402 personas. De manera entonces que el perfeccionamiento y la implementación de las políticas públicas será mucho más fácil implementarlas y medir su avance en la medida que ya tenemos, como he señalado, una línea de base cierta. De este total de personas con discapacidad identificadas, la rectoría del Ministerio de la Mujer realice un doble compromiso, porque 129.796 son menores de 15 años, 651.312 tienen entre los 15 a 64 años, también rectorías, todavía en la adolescencia, hasta el máximo de la edad que son las personas adultas mayores, y 794.294 tienen más de 65 años. Esta separación por edades que nos proporciona el INEI nos obliga a revisar cuántos servicios de prevención y rehabilitación se está prestando a niños y adolescentes, cuánta educación inclusiva y capacitación está recibiendo la masa crítica entre los 15 a 64 años,
cuánta atención social están recibiendo las personas adultas mayores. El 52,1% de estas personas con discapacidad corresponden a mujeres. Todos dentro del campo de la rectoría de este ministerio. Y el 40,6%, una cifra para mí importante, de dar la piedra del ángulo para poder implementar las políticas públicas de rescate de la pobreza y pobreza extrema a las personas con discapacidad. 639.613 personas dependen de otra persona para realizar sus actividades diarias. Y esta situación se complica si evaluamos las horas empleadas para esa otra persona, casi siempre un familiar directo, y el impacto económico que representa en la familia. Nos referimos a aquellas discapacidades severas y la situación de pobreza que vive la persona, razón por la cual la ley 29963 aprobó la pensión no contributiva. Y en este extremo, quería señalarles que el gobierno del presidente Ollanta viene trabajando de manera coordinada el beneficio de estas personas con discapacidad severa y en situación de pobreza extrema, un trabajo articulado, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a través del CONADE, Ministerio de Salud y Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Hemos tomado como base inicialmente los resultados del proyecto piloto que nos explicó Wilfredo, Tumbes Accesible, una encuesta especializada que se hizo de hogar en hogar en las 3 provincias de esta región norteña, en la cual nosotros no solamente nos limitamos a consultar y dar una ficha de datos, sino a traer brigadas de médicos especialistas para que evaluaran el tipo de discapacidad del miembro de la familia. Y entonces, sobre esa data oficial validada por el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social viene proyectando un programa sobre la base de estas pensiones no contributivas que han sido reguladas por la nueva Ley General de Personas con Discapacidad para estas poblaciones, que vendría a constituir un nuevo programa social, al igual que Pensión 65, al igual que Puntos, para aquellas personas que sufren discapacidad severa y que no pueden valerse por sí mismos y dependen de otras personas para su cuidado. Empezaremos por Tumbes, y este anuncio seguramente se hará público en las próximas semanas de parte del presidente de la República. También queríamos señalar la satisfacción que hemos tenido por esta encuesta especializada en Tumbes, porque es un modelo que está siendo copiado a través de otras regiones que han manifestado su voluntad de implementar la misma, Junín, Huánuco, Ica, Ayacucho, Moquegua y Lambayeque. Ellos tienen esas pautas metodológicas que utilizamos en este programa piloto para que ellos también puedan saber e identificar, saber en qué lugar están estas personas con discapacidad y qué grado de discapacidad tienen.